El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana, a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Numeral 2307 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para tener una victoria debe haber una batalla. Guadalupe Radio presenta la videoserie La Victoria de la Vida con Demi Orozco, una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Gracias por acompañarme en esta serie La Victoria de la Vida. En esta ocasión hablaremos de evitar la guerra. Esta producción es original de Guadalupe Radio. Mi nombre es Demi Orozco y es un gusto que me puedas acompañar para que juntos instauremos ese reinado de paz, el que nos invita Jesucristo, nuestro Señor, Príncipe de Paz. Toda guerra o conflicto bélico provoca dolor. Y dolor con palabras mayúsculas a la población que la padece y al mundo entero. Un sentimiento aterrador, daños indiscriminados a la sociedad, víctimas innumerables. Y es que a lo largo de la historia vemos pues cómo se violan los derechos de la dignidad de los seres humanos en estos conflictos, que son los daños incontables y que pueden trascender más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Cuando decimos dolor con palabras mayúsculas, encierra tanto. Dolores físicos, dolores psicológicos, que son traumas que se arrastran muchas veces a las víctimas hasta el final de sus días. La historia nos cuenta cómo pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y esos errores cometidos del pasado que creímos nunca más volver a cometer, nuevamente están presentes en otro conflicto bélico. Nos llama otra vez a condolernos, no importa dónde pase. Y es que nuevamente estas guerras comienzan desde la familia. Así pues, como lo decía en otros capítulos, van subiendo cada vez más, hasta que se rompe la paz en la familia, empieza ahí en tu sociedad más cercana, la ciudad, el estado, el país, de un país con otro, y así comienzan estos conflictos bélicos. Fíjate que te decía que todos estos daños que ocasiona provocan también una respuesta de la Iglesia, que es madre, y que como nuestro Rey es Señor y dador de vida, nos invita a cuidar de ella, pero también, como te decía, en casos concretos. Y aunque esto sucede lejos probablemente de donde tú vives, te involucra y te importa, porque
¿Cómo sabes tú que en cualquier momento no puede suceder ahí donde tú estás? Y es que recordemos otra vez que la paz comienza en uno mismo y que tú eres sembrador de paz para evitar esta guerra y estos conflictos. Ahora bien, ¿cómo responder como agentes de paz, de vida, de justicia, de dignidad humana? ¿Cómo poder hacer la diferencia en este mundo que tanto sufre por el odio, por la violencia, por falta de diálogo y, lo más importante, por falta de amor? Y donde no hay amor, hay egoísmo. Pero tiene que haber una respuesta. No podemos quedarnos inmóviles. Estamos llamados nosotros a evitar todo esfuerzo posible que realicemos para que no haya más guerras. Pero, por supuesto que es importante la oración, la acción, pero aquí, ¿cómo implementar un apostolado que evite la guerra? Y que si ya la hay, ¿cómo podemos nosotros también actuar? Y cómo poder también sembrar paz. Cómo también nosotros poder hacer la diferencia. Repito, desde el llamado que tú tengas, desde la vocación que tú realices, ¿qué puedes hacer? Esa es la pregunta. Pregúntatelo. ¿Qué puedo hacer yo para evitar la guerra? Quiero contarte un testimonio que no solamente el escucharlo nos sobrecoge, sino que nos da un ejemplo a seguir. Y es el testimonio de las bombas que, siendo tan destructivas, estas bombas atómicas que se dieron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, tantos daños causados a la población por toda la radiación, que no solamente en el momento destrozaron vidas, la tierra, el medio ambiente, todo. Una desolación de daños incalculables. Y que hasta el día de hoy esta población sigue viviendo, sigue padeciendo. Pues en ese lugar, en Japón, hay una comunidad de religiosas que se dedican en su apostolado a acompañar y reparar estos daños. Imagínate tú que pasaron hace tanto tiempo, de víctimas que aún sufren los daños de la radiación. Y estamos llamados a servir, pero también a reparar. Y bueno, justo también en estas ciudades hay una asociación que fue fundada para poder ayudar a todas estas víctimas, de un militar británico que justo él iba piloteando este avión que soltó una de estas bombas. Al darse cuenta del daño tan horroroso que había ocasionado, donó todos sus bienes para esta asociación en especial y poder ayudar a estas víctimas que hasta el día de hoy existen y existe esa asociación de ayuda. Eso es como un ejemplo
pero creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta del papel que cuenta tanto de la iglesia. Y es decir, cuenta mucho porque es la Iglesia Católica quien toma en estos lugares bélicos de guerras o cuando ya quedan estos daños, acción. Es decir, pone no solamente sus recursos, sino también a estos hombres y mujeres, algunos consagrados, religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos comprometidos, que se ponen al servicio como no solamente para las víctimas, sino también como agentes de pastoral para poder, no solamente con su ejemplo, con su testimonio, con sus trabajos, sino también con su dinero, poder reparar y ayudar a sanar todos estos tipos, repito con palabras mayúsculas, de daños incalculables. La pregunta que te hacía es, ¿qué puedo hacer yo a favor de la paz para evitar la guerra? La paz comienza desde nosotros mismos y esto ya lo hablábamos en el capítulo anterior, que te invito también, si te lo perdiste, regresa un capítulo antes y también aprenderás a cómo fomentar la paz y cómo compartirla con los demás. Ahora bien, en este tema acerca de la guerra, ¿qué hacer? Repito, la paz comienza en nosotros mismos, pero hay que ver qué lo provoca. ¿Qué provoca todos estos tipos de guerras? No podemos nosotros hacer caso omiso a lo que es. Y probablemente lo veamos como un monstruo indestructible. ¿Por qué? Porque pues están todas esas organizaciones de poder que lucran. Y es decir, porque no les importa los daños que esto ocasiona y que son creadores de tanto armamento, de tantos dineros que se mueven y que no les conviene que haya paz. Porque imagínate a estas enormes organizaciones que tienen muchísimo poder en el mundo, no les conviene que haya periodos de paz, porque al haber periodos de paz no hay consumo y al no haber consumo, pues no hay dinero. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo regular todo esto? Por supuesto que tenemos que tomar acción. Y sé que esto, repito, es un monstruo enorme. Y no lo es todo, Tampoco me quiero centrar en poner toda nuestra atención en ello. Pero veamos cómo estas guerrillas, ¿sí?, que se mueven en distintos países, lugares, están cargados de armamento. Y que si tienes posibilidad de votar y de hacer algo y tienes un poder político, o también, por supuesto, recordar que como ciudadanos ellos están sirviendo en el poder, pero nos sirven y su deber es hacia la población. Entonces, cuando nosotros demandamos, proponemos no solamente leyes, parámetros, guías y también, por supuesto, medidas para estas producciones de armas que las vemos de repente muy lejos, ¿no? Sí, son para la guerra, está súper lejos, está en otro continente, no me importa. No, pregúntate lo que pasa también con ese armamento en las escuelas de tus hijos. Lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las familias. Y no hay ninguna regulación para esto. Pero ¿cómo es posible que tengas que esperar que alguien de tu familia sea afectado para tomar acción en ello? Somos agentes de paz.
Y tenemos, por lo tanto, un compromiso como ciudadanos. Y también nosotros tenemos voz. Y algo que evita la guerra, y algo que quiere es evita el escuchar y la comunicación. Porque si se dieran diálogos de paz, diálogos de comunicación para mediar algún tipo de inconveniente que hay, no existiera la guerra. Veamos que hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, que no están en nuestro poder, pero que sí podemos hacer esos pequeños actos que ocasionarán grandes cambios. Y es que es necesario hacerlo. Es importante, por lo tanto, tomar acción en esto. Es un llamado para ti y para mí. Y es que nosotros también, como católicos, estamos llamados a tener participación política. Y que imagínate tú, un agente de vida, un agente de pastoral, alguien que tiene valores, principios y que reconoce el valor de la dignidad humana, nos represente en el gobierno, en la sociedad, en tu ciudad, que un profesor esté bien educado, que un niño sepa, que un joven sepa el valor de su vida. Esto ya lleva un camino recorrido para el bien. Esto nos compete a todos. No te puedes quedar de brazos cruzados. El respeto a la vida también afecta a esto. También es importante nosotros evitar la guerra. Te he dicho todo lo que provoca, todos esos daños colaterales que hay. También, por supuesto, como iglesia, en esas entidades caritativas donde nosotros podemos también tomar parte activa. Cuando de repente estás en la iglesia y pasan la canasta y que sabes que esa ayuda es humanitaria y que va directamente a este conflicto que se está viviendo en tal lado. Es importante que, por supuesto, para evitar la guerra también haya una justa distribución de bienes. Y es que es importante que descubramos también que la paz comienza en ti, que la caridad supera cualquier pecado, porque esta caridad viene de Dios. Y teniendo a Dios de nuestra parte, pues tenemos ya la guerra ganada, y esa es la guerra de la paz, a lo que no queremos llegar. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Volvemos otra vez a esto que dijimos desde el primer capítulo de esta serie. Oración, acción y apostolado. Solamente tomándonos de la mano de nuestro Señor encontramos la fuerza para querernos educar, para querernos involucrar, para dejar la mazmorra, para dejar el lugar cómodo donde estamos y decir, es que es el problema de mi vecino, no es mío. O sea, ¿y crees que no te va a alcanzar tarde o temprano? Y es que ¿cómo fomentar? Es importante que para esto de fomentar la paz tengas que entender cómo se vive. Y te repito nuevamente, comprométete contigo mismo. Vive en este ambiente de paz para evitar la guerra. Hoy, querido hermano, es el tiempo del cambio. Hoy es el tiempo de hacer la paz contigo mismo, perdonar a los que están a tu alrededor y de esa manera comenzarás a evitar la guerra. Así es la mejor manera que nosotros podemos accionar. Y repito nuevamente, tomando acciones concretas en donde sea posible y necesario levantar nuestra voz a favor de la paz para evitar la guerra. En conclusión, volvemos a repetir, no hay nada que valga la pena para que suceda una guerra. Los daños son enormes e incalculables. No vale la pena llegar a esta guerra porque no hay algo que lo valide. Es inaceptable. Y todo lo que hemos hablado en los anteriores capítulos, imagínate tú que la guerra totalmente viola y atenta contra la dignidad de todo ser humano, porque una guerra no respeta edades ni sexos. Imagínate tú
Así es de que este daño es horrible, porque mata, porque termina, porque elimina, y no solamente con las personas en el momento, sino que hasta a futuras generaciones sigue afectando. Ahora bien, repito, nosotros estamos llamados a dar un paso adelante, y sé que tú, hoy que me escuchas, estás recibiendo un llamado personal. Sí, lo sé que lo sientes, y sabes que puedes tomar acción desde las pequeñas cosas, como profesor, como policía, como ama de casa, como padre de familia, como parte del Congreso de tu país. Tienes que tomar acción. Eso ya lo sabes, pero te invito a que tomes tiempo para hacer un plan, porque lo planeado salva tiempo y sale mejor. Te invito a que te quedes conmigo para que en el siguiente segmento demos las conclusiones de lo aprendido en estos pasados capítulos. Hablaremos de la unión, la educación y cómo movilizarnos. Acompáñame, quédate conmigo en esta serie, La Victoria de la Vida. Gracias por acompañarnos en la videoserie La Victoria de la Vida con Demi Orozco. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.